Fernanda Arboleda, directora médica de Chiron Life Science Corporation. Es una compañía líder de cannabis medicinal en Latinoamérica, basada en Colombia y es coinvestigadora en varios proyectos que se llevan a cabo en Canadá. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Se quieren parar un momento, estirarse? No sé si han tenido una mañana un poco, un poco cargada de información, pero seguramente la han disfrutado porque tuvieron a uno de los grandes exponentes del mundo del cannabis, el doctor Ethan Russo, quien dio una charla estupenda. Pónganse de pie un segundo, se estiran y empezamos. Y pues a los que no están aquí también los invitamos a que vengan a aprender un poco acerca de los mitos versus realidades del cannabis medicinal. Ok, bueno, voy a empezar ahora sí. Ya que se tomaron un respiro y dimos espacio para que lleguen más personas, me presento, para quienes no me conocen, yo soy la doctora María Fernanda Arboleda, soy médica colombiana, orgullosamente colombiana, soy anestesióloga, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Me entrené en México, en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, y luego me fui a Canadá, llevo varios años en Canadá, en Montreal. Estuve en la Universidad de McGill, continué mis estudios específicamente dedicada a la medicina canábica o al cannabis medicinal en mis pacientes con dolor y con cáncer avanzado. Y pues estoy muy feliz de volver a estar aquí en México, de estar en casa y pues agradezco muchísimo a los organizadores de Canaméxico, al Centro Fox, presidente Fox, y a su esposa por esta hermosa invitación. Entonces, pues creo que sin más preámbulos voy a empezar a hablarles un poco acerca de cuáles son esos mitos versus realidades que escuchamos en el día a día, que estoy segurísima que muchos de ustedes han escuchado y que quiero que empecemos a aclarar basados en la evidencia científica. Algunos de mis disclosures, pues actualmente soy coinvestigadora en 3 ensayos clínicos controlados que son soportados por esta compañía que se llama Tetra Biopharma. Soy la directora médica de Chiron Life Sciences Corp. Chiron es una de las compañías líderes en Latinoamérica en el uso de cannabis medicinal. Y yo soy la directora médica a nivel internacional y actualmente también trabajo con una clínica especializada en cannabis que se llama Santé Cannabis. Santé Cannabis es una clínica líder en Canadá en donde hemos visto más de 6,000 pacientes para el uso específico de cannabis medicinal en diferentes condiciones médicas. Pero hoy no les voy a hablar de ningún producto, entonces vamos a hablar, como les decía, de todo lo que está basado en la evidencia. Entonces empecemos. ¿De qué vamos a hablar? Les voy a empezar a hablar un poco acerca de cuáles son esas barreras por las cuales los médicos nos estamos viendo limitados a la hora de prescribir cannabis medicinal. Luego les voy a hablar un poco acerca de cuáles son las principales características del cannabis. Para quienes son nuevos en esto, pues vamos a empezar de ceros. Quizá algunos que ya son más expertos van a decir, ay no, esto ya me lo sé, pero no sé si haya gente que está apenas empezando en esto y quiero que quede clarísimo los conceptos desde el comienzo. Y por último, vamos a cerrar hablando de lo que nos trae hoy aquí, que son esos mitos versus realidades basados en la evidencia. Entonces, para empezar, no sé si hay algunos médicos por aquí, pero a los médicos nos encanta empezar con casos clínicos. Les traigo a Doris, les presento a Doris. Muchos de ustedes seguramente conocen a pacientes como Doris. ¿Cuántos de ustedes aquí, levanten la mano, sufren de dolor crónico? Dolor. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien, familia, amigos, que sufren de dolor? Casi todos, ¿verdad? Es muy común encontrar pacientes con dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor es una cosa tan compleja, porque cuando hablamos de dolor no hablamos solo de dolor, hablamos de
todo lo que tiene que ver con la alteración en las relaciones interpersonales, relaciones de trabajo, ya no podemos dormir porque el sueño pues se altera con el dolor, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo traigo porque Doris es una de esas pacientes que nos llegan a todos los médicos frecuentemente y que hoy en día en mi consulta muchos pacientes como Doris llegan buscando tratamiento con cannabis medicinal y llegan con la esperanza que cannabis medicinal sea la opción para ayudar a aliviar estos síntomas. Ahora, ¿qué pasa? Que los médicos, no solo en México o en Colombia o en Brasil o en Argentina, sino también médicos en Canadá, en Estados Unidos, en todo el mundo, están viendo estas barreras que yo he identificado y que quiero contarles. Son barreras que están alterando o impidiendo que nuestros pacientes reciban de forma adecuada cannabis medicinal. ¿Cuáles son esas barreras que he identificado? La primera se refiere principalmente a esas grandes brechas que existen en la investigación hoy en día. Hablamos de investigación que se lleva a cabo, pero muchas de las cuestiones que hay publicadas en la actualidad las conclusiones siguen siendo muy vagas, seguimos teniendo conclusiones y como médicos seguimos exigiendo que haya más investigación de mejor calidad. Pero para esto necesitamos recursos, necesitamos personas que sepan de cannabis medicinal, porque cómo vamos a hacer investigación si ni siquiera sabemos del tema. Entonces, se requieren muchas cosas para continuar avanzando en el tema de investigación. La segunda barrera que hemos encontrado para la prescripción de cannabis medicinal es todo lo que tiene que ver con el estigma social. ¿Sigue existiendo estigma? Sí, en todas partes. Tengo pacientes en Canadá, les voy a contar ejemplo, paciente 80 años, dolor de rodillas por una osteoartritis degenerativa, llega a la consulta diciendo, doctora, vengo porque quiero empezar a tomar cannabis medicinal. Y estoy aquí no porque yo quiero, estoy porque mi nieto me dijo que viniera. Y yo, doctora, no me quiero hacer adicta a nada. Yo ya a mis 80 años, cuando nunca en mi vida he probado nada, no me voy a volver adicta ahorita a la marihuana. Entonces, todos esos mitos están ahí, todo ese estigma social sigue estando ahí, inclusive para el control de síntomas. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque inclusive pacientes con cáncer avanzado dicen lo siguiente, doctora, tengo cáncer, sé que me voy a morir, pero ¿cómo le explico a mis hijos, a mis nietos, a mis vecinos que estoy consumiendo cannabis? Entonces, ese estigma social sigue existiendo. La tercera barrera, y es una que vemos y vivimos en carne propia hoy en día en México, es la regulación, las limitaciones que nos pone la regulación. Y como médica, pues me siento limitada porque el paciente llega a mi consulta en México, me dice, doctora, necesito empezar a tomar cannabis medicinal, pero resulta que la regulación todavía no lo permite. Entonces, esa limitación o esa barrera también está haciendo que nuestros pacientes no estén siendo prescritos de forma adecuada. Y la última, que me parece ninguna, o sea, todas son, el orden aquí no está afectando, todas son importantes. La última se refiere a la limitación en cuanto a la educación que recibimos los médicos desde que estamos en la universidad. No sé cuántos médicos hay aquí en este momento, ¿podrían levantar la mano como para darme una idea? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes, médicos o enfermeras o profesionales de la salud, cuando estaban haciendo sus carreras, recibieron clase acerca del sistema endocannabinoide? No, ¿verdad? O de los receptores CB1 o receptores CB2. No, ¿verdad? O del THC y el CBD. Entonces, siempre hago esta pregunta y muchas veces, muchos de las personas que están en la audiencia dicen, pues no, porque yo estoy muy viejo, a mí pues eso es nuevo, ese es el tema de moda, a mí ¿por qué me van a haber enseñado esto? Y pues resulta que no es nuevo, ni está de moda. Es un tema, venimos hablando del uso de cannabis medicinal desde el año 3000 antes de Cristo. Venimos hablando del aislamiento del THC en los años 70 por el profesor Rafael Meshulam en Israel. Venimos hablando de estos temas desde hace mucho tiempo, entonces sí deberíamos estar recibiendo ya información desde que estamos chiquitos en pregrado estudiando medicina. En los programas deberíamos estar aprendiendo acerca del sistema endocannabinoide, del THC, del CBD y todo esto. Pero les voy a contar que esto es complicado.
Esto yo lo había mostrado en algún momento y me encanta mostrarlo porque es una caricatura que me gusta mucho mostrar a través de ella qué es lo que estamos viviendo los médicos actualmente. Entonces está la paciente, el médico le está diciendo a la paciente que su enfermedad no tiene cura, pero que la buena noticia es que su enfermedad se puede tratar o su dolor se puede tratar con el uso de cannabis medicinal. Pero que lo que realmente es una mala noticia es que si él prescribe cannabis, pues lo van a meter a la cárcel. Entonces váyase mejor y tómese 2 aspirinas y nos vemos después, porque yo no me voy a meter las manos en esto. Entonces, esa parte regulatoria sigue siendo una limitación, una barrera, y no sé qué tan familiarizados están ustedes con la regulación en sus países. Hay muchos médicos que creen que no tienen por qué estar leyendo la ley y sí tenemos que estar sabiendo hacia dónde va la regulación para que entonces sepamos hasta dónde puedo llegar yo como médica y hasta dónde puedo empezar a prescribir a mi paciente. Ahora, esto no solamente pasa en México o en Colombia o en Chile o en Perú. Pasa también en Estados Unidos, por ejemplo, a 250 oncólogos les preguntaron. Eso fue el año pasado, publicado en una de las revistas más importantes de oncología. Les preguntaron qué tan cómodos se sienten hablando sobre cannabis con sus pacientes. Ni siquiera prescribiendo, hablando del tema de cannabis medicinal con sus pacientes. Menos del 30% de los oncólogos se sienten lo suficientemente conocedores del tema para hablar con sus pacientes. Imagínense ahora para prescribir. Y lo mismo en Australia. En Australia le preguntaron a 650 médicos generales qué tan cómodos se sienten hablando con sus pacientes acerca del tema de cannabis y más del 50% dijo estar en desacuerdo. No se sienten cómodos, no tienen las herramientas o el conocimiento suficiente para hablar con sus pacientes acerca de esto. Ahora, ¿qué pasa en México? En México tuvimos la oportunidad de hacer este gran simposio, esto fue en febrero de este año, un simposio médico para médicos especialistas en el país, donde empezamos a hablar del tema de cannabis medicinal y antes de empezar el curso les preguntamos a estos médicos ¿qué tanto saben sobre cannabis medicinal? Y si se dan cuenta, pues la mayoría de las personas que respondieron a esto, a pesar de que es una muestra pequeña, pues la mayoría dijeron no sentirse como muy cómodos con el conocimiento, ¿verdad? Y luego cuando les preguntamos cuál es su interés en aprender más, todos quieren aprender más acerca del tema de cannabis medicinal. ¿Y qué tanto saben sobre el tema regulatorio? Solo el 20-25% sabe un poco o se siente familiarizado. Debería ser el 100% los que estamos familiarizados con el tema regulatorio. Ahora me voy a salir un poco de México y Latinoamérica y voy a empezar a hablar de Canadá. Como les decía, pues mi entrenamiento de todo este tema de cannabis medicinal ha estado dado en Canadá y veo a Canadá como un modelo para el mundo. El modelo del programa médico, el uso de cannabis medicinal en Canadá no ha sido tampoco fácil, no crean que ha sido de la noche a la mañana, ha tomado tiempo. Venimos hablando de este tema desde el 2001 y esto ha hecho que hoy en día Canadá sea el segundo país en el mundo en haber legalizado el uso de marihuana. El 17 de octubre fue un día histórico para Canadá porque fue el día en que legalizamos el uso de cannabis para uso médico y no médico. Y en Canadá lo que tenemos es al Ministerio de Salud y esta oficina que se llama el ACMPR, que se encarga de toda la cuestión de producción y venta de cannabis medicinal. Es una oficina que a nosotros los médicos nos garantiza que el producto que le estamos dando a nuestros pacientes cumple con todos los estándares de calidad que se requieren. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que los productos, perdón que se recorrió un poco, los productos de cannabis medicinal, acuérdense que a la planta de marihuana le crece mucho hongo, bacteria, hay metales pesados, hay pesticidas, hay un montón de contaminantes. Y esto hay que tener cuidado porque tenemos que verlo como un medicamento. Nuestros pacientes merecen tener el mejor tratamiento posible y los mejores estándares de calidad cuando hablamos de productos a base de cannabis. Y eso es lo que pasa en Canadá. En Canadá los pacientes sabemos, los médicos que están recibiendo los mejores productos. ¿Por qué? Porque hay un control de calidad donde no puede haber bacteria, no puede haber hongo, no puede haber ninguno de estos contaminantes. Y otra cosa importante, los médicos sabemos qué le estamos dando al paciente, sabemos cuánto THC, cuánto CBD estamos teniendo en un frasco de cannabis. Porque ¿qué está pasando ahorita?
Y esto seguramente lo han visto, yo estoy segura, en el metro, en el metrobús, en Facebook, en el mercadito de las pulgas, aparece un producto o una crema de cannabis donde no tenemos ni idea de cuáles son esos estándares de calidad que contiene ese producto, cuánto THC tiene, cuánto CBD, o sea, quién dijo que sí, qué es eso, o sea, no hay un respaldo sanitario y eso es lo que los médicos necesitamos realmente para poder garantizarle a nuestros pacientes la seguridad que se requiere. Les pongo un ejemplo, claro que está publicado en la literatura. Paciente con cáncer colorectal es un paciente que empieza a consumir marihuana, por supuesto un producto de la calle, que no tiene ningún control sanitario y termina teniendo una infección pulmonar severa que se llama aspergilosis pulmonar. Claro, muchos dirán, ay, pues el paciente ya tenía cáncer, estaba inmunosuprimido seguramente y pues por eso le dio la infección. Puede ser que fue solo eso, pero coincide con el uso concomitante con marihuana de un producto que no tenía ningún estándar o ningún control sanitario. Entonces, ¿son seguros los productos a base de cannabis que utilizamos en nuestros pacientes? Se los dejo ahí para que lo vayan pensando. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? Pues es un reto. Estados Unidos es un reto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista federal sigue siendo ilegal el uso de cannabis. Tenemos sí estados, 33 estados que lo han legalizado para uso médico, 10 estados que lo han legalizado para uso recreativo o lúdico, pero desde el punto de vista federal sigue siendo ilegal. Y se los digo que es un reto porque mis pacientes en Canadá, cuando quieren bajar a la Florida, por ejemplo, saben que en Canadá sufrimos de un invierno terrible, quieren escapar por un tiempo del invierno, quieren bajarse a la Florida, donde sabemos que es legal el uso médico, pues no pueden porque al cruzar la frontera pues no se puede cruzar el producto. Entonces, los pacientes ya no pueden viajar, su vida se está viendo también limitada porque no pueden moverse, porque si se salen del país, pues no pueden cargar con su producto, que es lo único que les está ayudando en este momento a controlar sus síntomas. Y en Latinoamérica, ¿qué pasa en Latinoamérica? Bueno, con Chiron hemos hecho algunos estudios para entender también cómo funciona el mercado y qué pasa en los pacientes latinoamericanos. Y nos hemos dado cuenta que de 620 millones de personas que quizás estamos en esta región o en esta zona del planeta, alrededor de 68 millones de personas se pueden beneficiar de cannabis medicinal y sobre todo para pacientes con dolor crónico, que es para lo que más hemos visto que hay un impacto. Les muestro Colombia, pues porque Colombia, para los que no estén enterados, es uno de los países que tiene el marco regulatorio más avanzado. Desde el punto de sabemos que sí, Uruguay fue el primer país en legalizar el uso de cannabis en el mundo, pero desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de programa médico, Colombia ha avanzado bastante bien y pues eso nos ha llevado también a darnos cuenta que aproximadamente 6 millones de pacientes en Colombia se van a beneficiar del uso de cannabis medicinal. Ahora, como les decía, no sé qué tan familiarizados están con qué es la planta de cannabis y por eso voy a empezar un poco con algo muy básico, pero sí quiero que hablemos el mismo idioma. Entonces, cuando hablamos de cannabis, tenemos pues como una vertiente en donde nos vamos o para un lado, que es lo que conocemos como hemp en español, cáñamo, y del otro lado pues tenemos a la marihuana. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el cáñamo y la marihuana en sí? Básicamente hay varias diferencias. La primera y la que siempre van a ver es la parte del fenotipo de la planta, cómo se ve la planta. Entonces sabemos que, por ejemplo, el cáñamo es una planta que tiene un tallo largo y una flor pequeña, ¿sí? Se asemeja al bambú. Y lo que la diferencia en realidad de la marihuana es que tiene unas bajas concentraciones de THC, hablamos de menos de 0.3%, y se utiliza para múltiples cosas. Realmente utilizamos cáñamo para el textil, para la industria de la fibra, para la industria de la construcción, alimentos, etc. Por el otro lado, la marihuana, que se caracteriza por tener un tallo corto pero una flor grande, y en esa flor es en la que vamos a encontrar todos estos cannabinoides y terpenoides de los cuales nos hablaba el doctor Russo hace un rato. Esta se caracteriza obviamente por unas altas concentraciones de THC y eso es lo que la diferencia del cáñamo y pues lo usamos para tanto uso recreativo como médico. Ahora, si ustedes toman una planta de cannabis, se van a encontrar infinidad de compuestos químicos que seguramente ni siquiera hemos descubierto. Lo que sabemos y lo que hablamos hoy en día es que tenemos alrededor de 500 o más de 500 compuestos químicos
Y de estos tenemos cannabinoides, terpenoides, flavonoides, ácidos grasos, un montón de cosas que no los quiero confundir y complicar, pero lo que sí es importante que yo les cuente es que los cannabinoides, los más famosos, y seguramente ustedes han escuchado, son el THC y el CBD, pero no son los únicos. Tenemos CBN, CBG, THCA, THC, hay muchos otros cannabinoides por ahí en la planta que se han estudiado más que todo en animales, en humanos todavía no mucho. Los que más se han estudiado y los más abundantes en la planta son el THC y el CBD y por eso son de los que ustedes más escuchan en la actualidad. Ahora, sabemos que todos estos componentes de la planta utilizan o actúan de forma sinérgica y producen esto que nosotros llamamos el efecto entourage o el efecto séquito. Y este efecto entourage es el que se ha visto y por eso se dice que la planta pues tiene todos estos efectos porque empiezan a interactuar todos estos componentes químicos que están en la planta. Ahora, esto es como lo que se tienen que llevar a su casa. ¿Cuál es la diferencia entre THC y el CBD? Porque esto es lo que nos ha confundido tanto y aquí empiezan todos estos mitos y realidades. Entonces, primero, antes que nada, ¿cuántos de ustedes tienen cannabis en este momento ahí en su cuerpo? O sea, sean sinceros, no pasa nada, levanten la mano. Todos, todos. No les dé pena, no pasa nada. Todos tenemos en este momento cannabis rondando en nuestro cuerpo porque todos tenemos un sistema que se llama el sistema endocannabinoide. ¿Qué quiere decir esto? Que todos producimos cannabinoides endógenos. Los dos más famosos son la anandamida y el 2-araquidonilisérol o 2-AG, que seguramente les han hablado de ellos ahorita en la mañana. Y estos están en todos nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que ese sistema endocannabinoide tiene un balance, nos produce lo que llamamos homeostasis y cuando se pierde ese balance es cuando tenemos problemas. Y por eso sabemos que al dar cannabis exógeno, ya sea tomado, inhalado, cualquier vía de administración, volvemos a ese sistema al balance original. Tenemos receptores de cannabinoides, esos receptores se llaman CB1 y CB2, todos tenemos esos receptores. Receptores CB1 están principalmente a nivel del sistema nervioso central, que son los que ven en verdecito, y los receptores CB2 están principalmente a nivel de tejido periférico, principalmente en el sistema inmunológico, pero no únicamente. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque para entender cómo actúan el THC y el CBD tenemos que entender qué son estos receptores. Entonces, el THC, pues claro, todos pensaron aquí, THC es el que se relaciona con todos los efectos de psicoactividad, ¿verdad? Quien busca un efecto psicoactivo, quien busca estar high, quien busca algo, la euforia y demás, siempre va a buscar un producto que tenga unas altas concentraciones de THC, ¿sí? Pero, como siempre les digo, el THC no es el malo del paseo, porque resulta que el THC a dosis bajitas, ¿sí?, a dosis pequeñas, nos ayuda para el control sintomático, por ejemplo, en pacientes con dolor, nos ayuda en pacientes con trastornos del sueño, a lo cual llamamos insomnio, nos ayuda, por ejemplo, en pacientes que están yendo a quimioterapia y saben cómo es la náusea y el vómito inducido por quimioterapia, es algo bien complejo. El THC nos está ayudando también en esto. THC también nos está ayudando a dosis pequeñas a incrementar el apetito en nuestros pacientes con síndrome de anorexia caquexia. El síndrome de anorexia caquexia es muy frecuente en nuestros pacientes que tienen cáncer. Se han visto los pacientes con cáncer, flaquitos y demás, todo esto por sustancias que se producen por la misma enfermedad y el THC nos ayuda con esto. ¿Y por qué? Porque el THC actúa directamente sobre esos receptores CB1 y CB2, se une a estos receptores y pues hace que se incremente y se vuelva al balance original de nuestro sistema endocannabinoide. Ahora, por el otro lado, me voy al CBD o al cannabidiol. El CBD creo que se ha vuelto mucho más famoso por otras cosas, ¿no? Muchas veces hay quienes dicen es que el CBD es no psicoactivo y ahí es donde viene el debate. Hoy en día tenemos congresos internacionales de cannabis medicinal en donde discutimos acerca de esto y uno de ellos es el doctor Ethan Russo, a quien vieron hace un rato, quien nos dice que, y yo estoy pues realmente de acuerdo con lo que él dice, y es el CBD sí es psicoactivo porque sí llega a nivel del sistema nervioso central, pero no produce la intoxicación que vemos con el THC. Eso es importante aclararlo. Ahora, el CBD, ¿para qué lo usamos y cómo funciona?
Hay muchas teorías de cómo funciona, todavía no lo tenemos muy claro. Lo que sí sabemos es que no se unen los receptores CB1 y CB2, y lo que sí sabemos es que el CBD es un potente antiinflamatorio, es antioxidante, lo usamos como un medicamento y seguro muchos de ustedes han visto a los niños con epilepsia refractaria utilizando el CBD por ese efecto antiepileptiforme que tenemos con el CBD. Es decir, nos ayuda a controlar las crisis convulsivas, y también lo usamos como un ansiolítico de forma importante. ¿Qué quiere decir ansiolítico? Que eso nos ayuda a controlar la ansiedad, por ejemplo, en pacientes que tienen una cosa horrible que se llama trastorno de estrés postraumático, pacientes que han ido a la guerra, veteranos de la guerra. Y no me voy muy lejos, pacientes que viven en nuestros países latinoamericanos como Colombia, México, que han tenido que sufrir de esta guerra y del narcotráfico y de todo esto, secuestros y demás, sufren de estrés postraumático. Bueno, pues CBD y THC nos pueden ayudar, sobre todo THC para mejorar el sueño de nuestros pacientes y CBD para mejorar la ansiedad. Ahora, los terpenos. ¿Qué son los terpenos y para qué sirven? Pues no están solo ahí de adorno. Hay quienes, y el doctor Ethan Russo ya les empezó a hablar hace rato de terpenos, me encanta el tema. Los terpenos son quienes realmente le dan el olor a las plantas. Todas las plantas tienen terpenos. Eso, la lavanda, los cítricos, el pino, todos tienen olores, y la marihuana o la planta de cannabis no es la excepción, también tiene terpenos que le van a dar olor a la planta, el olor característico que todos sabemos cuando alguien prende un cigarro de marihuana, decimos, uy, alguien está fumando, pero lo que están oliendo no es ni el THC ni el CBD, están oliendo los terpenos. Y ahí viene otro de los mitos que tenemos en el día a día, y es que creemos que porque alguien está fumando al lado, entonces ya nos drogamos. No, o sea, lo que se han hecho estudios donde han encerrado personas en un carro, cierran las ventanas, fuman, toman concentraciones plasmáticas de THC para ver si los que estaban oliendo en el carro con las ventanas cerradas también tuvieron un efecto psicoactivo, y pues realmente no han llegado a demostrar esto. Entonces, lo que se huele son los terpenos. Ahora, los terpenos no están solo para el olor. Como les decía el doctor Russo hace un rato, también pueden tener efectos terapéuticos. Y, por ejemplo, les doy un ejemplo rápido, el mirceno. El mirceno es uno de esos terpenos que nos ayuda, por ejemplo, a mejorar el sueño en los pacientes. Entonces, si yo busco un producto que tenga no solo THC para que me mejore el sueño, pero que también tenga mirceno, pues me va a ayudar a que el paciente duerma mejor, por esas características de sedación e hipnosis que produce. Pero si le doy mirceno al paciente durante el día, pues lo voy a poner a dormir durante el día. Entonces, también tengo que tener claro el perfil de terpenoides que tengo en el producto. Ahora, ya para terminar, ¿cuáles son esas ideas erróneas o esos mitos que vemos en el día a día? El primero, mito realidad. La única forma de consumir cannabis es fumándolo. ¿Qué creen? ¿Sí o no? No, ¿verdad? O sea, hoy en día sabemos que existen múltiples vías de administración, en donde está la vía oral, como por ejemplo los aceites, en donde administramos un líquido por vía oral, ¿sí? Se deglute. Tenemos comestibles como brownies, galletas, demás. Tenemos los inhalados. ¿Cuál es el inhalado? Es o fumado en un cigarro o con un vaporizador, que es un dispositivo especial en donde se pone la flor seca de cannabis y se inhala. Ahora, es importante que sepan que el cannabis debe calentarse, la temperatura se debe elevar para que funcione. Si yo decido que voy a echar cannabis en mi ensalada y me lo voy a comer, pues no va a funcionar muy bien, porque tenemos que calentarlo para que se decarboxile y funcione. Por eso los brownies funcionan, las galletas funcionan y los cigarros funcionan. ¿Qué pasa con el cigarro de cannabis? Que cuando uno prende un cigarro de cannabis estamos llegando a temperaturas muy altas, 700 grados centígrados. Esto produce combustión, produce tóxicos a nivel pulmonar. ¿Qué pasa con el vaporizador, que es un dispositivo especial? El vaporizador controla las temperaturas, llegamos hasta 180, 200, 220 grados centígrados, y por lo tanto controlamos un poco esa toxicidad que producimos con la combustión, pero no es la solución perfecta. Seguimos buscando opciones para nuestros pacientes. En Canadá usamos las dos vías, inhalada y oral, las combinamos. Tenemos supositorios, las cremas, ¿no? Las tópicas son muy famosas. ¿Qué pasa con las tópicos? Todavía no tenemos evidencia suficiente. Estamos construyendo esa evidencia para ver si la absorción es real o no y qué tanto se está absorbiendo por la piel. Este artículo lo publiqué hace poco con el equipo con el que trabajo en Canadá. Es un artículo en donde los invito a que lo lean. Fuimos paso por paso viendo cuáles son los retos a los cuales se enfrenta el médico cuando tiene un paciente enfrente que busca uso de cannabis medicinal.
Y aquí una tablita que me gusta mucho que diseñamos es cuál es la diferencia entre el cannabis inhalado y el cannabis oral. Cuando un paciente inhala cannabis, el efecto es inmediato. A los 3 minutos tenemos un efecto. Pero la duración de acción es muy corta. No estamos con más de unas 2, 3 horas con el efecto. Versus el oral, que tarda más o menos 1 a 2 horas en empezar a actuar, pero la duración de acción es larga, dura de 8 a 12 horas. Entonces, dependiendo de lo que mi paciente requiera, yo voy a decidir si voy a utilizar una vía de administración oral o una vía de administración inhalada. Como les digo a mis pacientes, esto no es receta de cocina, esto es un tratamiento individualizado y cada paciente va a requerir THC o CBD o terpenos diferentes y cada paciente va a requerir vías de administración diferentes. Esto es como una gráfica para entender un poco la diferencia entre inhalado y oral. ¿Qué opciones tenemos? Muchas. Nosotros dividimos esto en las opciones los farmacéuticos y los naturales. Dentro de los farmacéuticos, pues seguramente han oído hablar de la nabilona, que en México la teníamos hasta hace un tiempo. Ya no tenemos nabilona. El Cesamet, cuando yo hace varios años estaba en el Instituto de Nutrición, usábamos nabilona para el control de dolor en nuestros pacientes con fibromialgia. Por ejemplo, la fibromialgia es una enfermedad también bien difícil de controlar. En Canadá lo usamos a diario, la nabilona. El dronabinol no lo tenemos en Canadá, pero sí está en los Estados Unidos, por ejemplo. Y les cuento que esto no es nuevo. La nabilona está desde los años 80, se aprobó por la FDA para náusea y vómito inducido por quimioterapia, y el dronabinol tampoco es nuevo, se aprobó en los 90 para los pacientes con anorexia y VIH. Entonces, estos farmacéuticos, aunque los vemos como nuevos, pues no son tan nuevos. Los nabiximoles, que es el famosísimo Sativex, que seguramente han escuchado hablar del Sativex, es un spray oromucoso que se pone adentro de la mucosa oral, que contiene 2.7 miligramos de THC y 2.5 miligramos de CBD. Es un extracto natural de cannabis sativa. Y tenemos por último al Epidiolex, que fue recientemente aprobado por la FDA en los Estados Unidos para los pacientes con epilepsia refractaria, específicamente síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut, que son epilepsias que no se controlan con nada más. Pues el Epidiolex es un extracto puro de CBD. ¿Cuáles son los problemas, por ejemplo, del Sativex? En Canadá sabemos que un frasco de Sativex cuesta $300, no venden uno sino 3, son $900. Es muy costoso, no está cubierto por las aseguradoras y pues básicamente es bien complejo utilizarlo pues por los costos. Por otro lado, tenemos a los cannabinoides o el cannabis natural, donde tenemos el cannabis seco y el cannabis en aceite, en donde el seco, pues la flor seca que les explicaba ahorita que se pone en un cigarro o en un vaporizador, y el aceite, que es un líquido que se pone generalmente sublingual, es decir, debajo de la lengua, y se deglute. Mito o realidad, el cannabis sirve para todo el mundo y es un medicamento milagroso. Eso les cuento que lo veo diario en mi consulta. Los pacientes llegan a la consulta diciéndome, doctora, estoy aquí porque me quiero deshacer de todos los medicamentos que estoy tomando, quiero empezar a tomar algo natural, una planta como el cannabis, y sé que es el medicamento milagroso. ¿No se está oyendo bien? ¿No se está oyendo bien? ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Y es el medicamento milagroso. Pues resulta que obviamente no, sabemos que no es la droga milagrosa, el cannabis medicinal no es primera línea de tratamiento, es una opción o una herramienta que agregamos como coadyuvante al tratamiento que el paciente está recibiendo. ¿Eso qué quiere decir? Si tengo un paciente con dolor que está tomando una cantidad de medicamentos y decido que cannabis medicinal va a ser parte del grupo de medicamentos que el paciente está tomando, eso es lo que hay que hacer, es un coadyuvante, pero no puedo pretender que voy a empezar cannabis medicinal y me voy a deshacer de todo lo demás. Igual en los niños con epilepsia, por ejemplo, cuando empiezo el CBD para el control de la epilepsia, no me deshago de los demás antiepilépticos, agrego el CBD y controlo esas crisis convulsivas. Ahora, dos cosas pueden pasar. Una, que lentamente puedo empezar a disminuir los otros fármacos o los otros medicamentos. Dos, que el paciente se va muy bien con los dos medicamentos, trabajan muy bien en equipo y eso hemos visto, por ejemplo, entre opioides y cannabis, que el cannabis cuando lo agregamos a los opioides hacen un gran equipo y
y producen esta sinergia o este sinergismo tan importante. Entonces, que les quede, esto por favor llévenselo a casa, es una herramienta que sirve para el control de síntomas, no cura. También llegan muchos, yo soy especialista en cuidados paliativos, llegan muchos pacientes buscando que el cannabis pues los cure de su cáncer y ahorita ya les voy a mostrar algo al respecto y pues realmente no podemos tener todavía un efecto de modificación de la enfermedad o de curación que sea descrito en la literatura para pacientes. Quizá hemos visto algunos estudios en animales, pero no somos ni animales, ni somos tubos de ensayo, ni somos cajas de Petri, somos humanos y todavía estamos construyendo la evidencia para verificar esto. Ahora, yo creo que ya se me está acabando el tiempo, pero no quiero cerrar antes de decirles que mucho cuidado con los productos que estamos consumiendo o que estamos consiguiendo en la calle, como les decía hace rato, que no cuentan con los estándares de calidad que se requieren y sobre todo que los pacientes los están prescribiendo las personas en la calle. Entonces les dicen, tómese 3 gotas, tómese 5 gotas. Para empezar, no usamos gotas en Canadá, usamos mililitros en volumen. Medimos con una jeringa y le enseñamos al paciente cómo es que se debe medir esto. Segundo, quien debe prescribir el cannabis medicinal debe ser un médico especialista que esté capacitado para esto, no una persona que está en la calle o personas que dicen saber del tema. Quien debe tomar la responsabilidad de esto es el médico, quien debe tomar las riendas del tratamiento con uso de cannabis, uso responsable y el uso seguro de cannabis medicinal debe ser un médico especialista. Y por eso tenemos indicaciones precisas. Hay pacientes para los cuales cannabis no funciona, cannabis no es para todo el mundo. Hay indicaciones precisas. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen antecedente de esquizofrenia o antecedente de infartos agudos al miocardio o infartos del corazón, que tienen antecedentes de arritmias cardíacas y demás, que si empezamos a darles THC podemos empeorar la situación de una forma grave. El THC produce, por ejemplo, puede producir crisis psicóticas en un paciente con esquizofrenia. El THC, pues, mal prescrito, puede producir hipotensión, es decir, baja la presión arterial y un paciente que ha tenido un infarto al corazón hace 3 días, pues se nos va. Igual un paciente con arritmia, el THC puede ser arritmogénico, puede empeorar la situación en un paciente con arritmia. Entonces, no es para todo el mundo, tiene que haber una supervisión de un médico y tenemos que saber seleccionar qué paciente puede recibir THC, qué paciente puede recibir CBD o qué paciente puede recibir ambos. Entonces, sí debemos como enfatizar en esto. ¿Es una droga segura el cannabis medicinal? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Pues a la fecha se sabe que es un medicamento en general seguro, no hay muertes reportadas en la literatura relacionadas con el uso de cannabis medicinal. Me voy a saltar esto porque ya sé que se me vino el tiempo encima. Hay otros que dicen, el cannabis es completamente inofensivo, doctora, yo voy a tomar esto porque es una planta, es natural, como les decía ahorita, pero resulta que el cannabis sí produce efectos secundarios y tienen que ser vigilados por un médico y por eso la dosificación es tan importante. A mayor dosis, sobre todo de THC, pues más efectos secundarios vamos a tener. El THC, por ejemplo, como les decía, produce hipotensión, puede producir taquicardia, puede producir boca seca, somnolencia, mareo. A mayor dosis, pues mayores efectos secundarios vamos a tener y en eso hay que tener mucho cuidado. Este es un artículo que publicaron Caroline McCallum y pues el doctor Ethan Russo, en donde esta tabla pues habla de cuáles son los efectos secundarios más comunes y raros. Y las interacciones medicamentosas, por favor, no se les olvide que el cannabis sí puede tener interacciones con otros medicamentos, así todavía haya quien no lo quiera creer. Sí, el metabolismo de los cannabinoides está dado por estas enzimas que están a nivel del hígado, que son de un grupo, una familia que se llama el citocromo P450, y estas enzimas pueden tener variaciones genéticas. Hoy en día hablamos de la farmacogenética, y varias de estas enzimas con estas variaciones genéticas pueden producir que el metabolismo cambie y por lo tanto que tengamos algunas interacciones. Recientemente se han publicado artículos del uso de CBD, por ejemplo, el cannabidiol, en los niños a los que se les dio Epidiolex. ¿Se acuerdan del Epidiolex que les mencionaba ahorita? Epidiolex, y les dieron al tiempo su antiepiléptico frecuente, clobazam, ácido valproico y otros antiepilépticos, y se dieron cuenta que al usar CBD combinado con los antiepilépticos se incrementan los niveles plasmáticos del clobazam, por ejemplo, o de otros antiepilépticos. Entonces hay que tener cuidado y de hecho lo que se sugiere es hacer mediciones de algunos de estos antiepilépticos en sangre cuando iniciamos cannabis medicinal, específicamente cannabidiol.
Lo que les decía, el cannabis cura el cáncer, paciente se mete a Google, encuentra mujer cura su cáncer terminal con cannabis en Inglaterra, ¿no? ¿Qué piensan de esto? Señora está después de cirugía, empieza a consumir cannabis y ahora es toda una ejecutiva. O sea, mucho cuidado porque el paciente, claro, llega con estas ideas y estas expectativas que debemos mitigar de una forma en donde la explosión en la literatura dice una cosa, pero la realidad en la evidencia científica nos dice otra. ¿Qué sabemos en relación al cannabis y la modificación de la enfermedad y el cáncer? Todo esto, como les decía, está en estudios preclínicos, en tubos de ensayo, en animales, no en humanos todavía. Lo que tenemos en humanos, inclusive hay veces, hay cosas que solo es un estudio que se hizo en España en 9 pacientes con un cáncer que es muy severo, que se llama glioblastoma multiforme, donde se les infiltró directamente THC en el lecho quirúrgico, que eso es diferente a tomar cannabis por la boca o a untárselo o a fumarlo, no es lo mismo. Entonces, no podemos pretender que lo que se ha hecho en 9 pacientes, hoy en día digamos que entonces es lo que nos va a ayudar a curar el cáncer. Todavía tenemos dudas, sigue habiendo muchas contradicciones en la literatura, entonces, bueno, ya no los voy a aburrir más con esto, voy a cerrar con esta que me encanta y es: ¿el cannabis nos va a salvar o no de la crisis mundial de opioides que estamos viviendo hoy en día? No sé si estén familiarizados con esto. En México no nos ha tocado tanto, en Colombia tampoco, en Estados Unidos y en Canadá sí. 90 personas se mueren en los Estados Unidos al día por sobredosis de opioide. 42,000 personas se murieron en el 2016 por sobredosis de opioide, por consumir opioide sin control, por la adicción que esto produce y por la depresión respiratoria que conllevó la sobredosis de estos opioides. ¿Qué se está diciendo? Que el cannabis puede salvarnos de esta crisis mundial de opioides. Yo creo que todavía es muy temprano para decir que nos va a salvar de la crisis, pero por lo menos sí puede haber un efecto ahorrador de opioide, que es como le llamamos. Hoy en día hay algunas encuestas que se han hecho en pacientes, por ejemplo, en los estados de los Estados Unidos donde se ha legalizado el uso de la marihuana. Esos estados han tenido una reducción en la tasa anual de mortalidad por sobredosis de opioides en un 25%. Los pacientes por ejemplo, antes de cannabis y después de cannabis, el uso de opioides sí se ha reducido, pero estos son encuestas, son estudios observacionales, todavía nos hace falta. El único estudio que encuentro en la literatura es una revisión sistemática, que es, como saben los médicos que están aquí o los investigadores, es como lo de mayor nivel o calidad en cuanto a la evidencia. Y todavía los ensayos clínicos en animales sí nos muestran, por ejemplo, que cuando usamos cannabis medicinal, THC específicamente y morfina, por ejemplo, al combinar THC y morfina, sí reducimos el consumo o las dosis de ese opioide. Pero esto es en animales. En humanos todavía las conclusiones o los estudios siguen considerados como inconclusos, evidencia de baja calidad, y es hacia allá donde vamos. Es parte de la investigación que estoy haciendo ahorita en Canadá, es tratar de ver si mis pacientes, por ejemplo, con dolor crónico, al iniciar el uso con cannabis medicinal, en este caso les dimos cápsulas de cannabis en aceite a pacientes con dolor crónico, y quisimos ver si al iniciar tratamiento con cannabis hay una reducción en el consumo de opioides. Hasta ahí vamos, pronto les contaré los resultados porque ya terminamos de reclutar los pacientes. Fueron 160 pacientes, fue difícil, pero ya lo hemos logrado. Muchas gracias a todos, estas son las conclusiones. No se les olvide, la situación legal en el mundo está evolucionando. Cada vez más pacientes les van a llegar a su consulta pidiendo que por favor los traten con cannabis medicinal, familiares preguntando al respecto. Si están en la industria del cannabis, los van a llamar a preguntarles: oigan, ¿qué opinan? ¿Qué hago con mi papá, mi mamá, mi familiar? O sea, sí nos va a tocar a todos. Esto es una realidad. Cannabis llegó para quedarse. Tenemos que aprender del tema, pero tenemos que responder con argumentos sólidos y con información confiable. No podemos hablar cosas inventadas, y por eso era la idea de hablar de estos mitos y aclarar muchos de estos mitos, era la idea de esta charla el día de hoy. Importante reconocer las diferencias entre THC y CBD, no olvidar a los terpenos,
fundamental familiarizarse con los productos de cannabis y las vías de administración que existen. Y por último, no se olviden de las interacciones medicamentosas, de los efectos adversos y de las consecuencias del uso crónico de cannabis. Muchas gracias a todos por su atención. Sé que no es fácil, hay unos que entran, otros que salen. Muchas gracias por su atención. Ahí está mi correo electrónico, mi Twitter. Si tienen preguntas, estaré encantada de resolverlas. Vamos a estar en Cana México hoy y mañana. Y pues voy a estar muy feliz de poder charlar con muchos de ustedes. Gracias al presidente Fox, a Marta y a todos los organizadores. Muchísimas gracias a la doctora María Fernanda. Ahora vamos a tener un break de 20 minutos para que conozcan también nuestra zona expo y les dejamos aquí el QR para los que nos estaban pidiendo la agenda. Viene un break de 20 minutos y seguimos con 2 conferencias. Con este QR van a poder descargar la agenda para ver las actividades que van a estar pasando simultáneamente. Si tienen alguna duda, tenemos alrededor como de 60 chavos que tienen un gafet que dice staff y los pueden asistir. También en nuestra página ya está la agenda actualizada. Los invitamos a que pasen a la zona expositores. Tenemos muchísimos stands, Chiron, High Times, Helix, Electrum Partners, Global Extracts, Bella Green, BMO, Dixis, Canaccord, GoLinks, Centro Fox, Cosmos, Cardiol, MNP, Zimmer Parma, Agilent, Superlaw, Laxiria, Sykes, Bunker, Berklemmer, Aliveless, Smoke Paradise, Coster, Barbarosas, True Extracts, Waldo, Asociación Mexicana de Consumidores de Integradora Mexicana, Cannabite, Gemacert, Xochipilli, Hemp Solutions, Bionova, Plantogic y Expo Cannabis. Muchísimo, pasen por favor a pedir datos, a conectar y nos vemos en 20 minutos de regreso. Muchas gracias.